Bienvenidos a Ferrum Devotio, el podcast donde abordaremos las devociones de Herrera desde un punto de vista diferente. Este es el segundo capítulo de la segunda temporada. Yo soy Francisco Juárez y empezamos. En este 14º capítulo descubriremos, de la mano de José Granado, otra de las patas fundamentales que sostienen la devoción cultural en Herrera, el teatro. Y hablar de teatro en Herrera tiene un nombre propio, la Asociación Cultural de Teatro Escampolo. Descubramos su maravillosa historia y la de las personas que hicieron posible este sueño compartido. Adelante, José. El Grupo Municipal de Teatro Escampolo es hoy por hoy una de las referencias del teatro amateur en Andalucía y en España. Nace en 1993, cuando un grupo de jóvenes de Herrera, movidos por la ilusión y el amor por el teatro, decide crear una formación estable. Desde entonces, Escampolo se ha convertido en un proyecto cultural estrechamente ligado a la vida social del municipio. Con más de 30 años de trayectoria, el grupo ha desarrollado una intensa actividad escénica, combinando textos clásicos y contemporáneos y fomentando siempre la participación ciudadana. Escampolo es mucho más que un grupo de teatro, es una escuela, un espacio de encuentro y un motor cultural abierto a personas de todas las edades. Uno de los pilares de su historia es el Festival Nacional de Teatro Amateur Martín Arjona, que en este 2026 celebra su 28ª edición, y que ha situado a Herrera como punto de encuentro del teatro aficionado a nivel nacional. A continuación, van a escuchar testimonios de actores, actrices y personas que han formado parte de Escampolo a lo largo de estos años, tanto sobre como fuera del escenario. Voces recogidas del documental 30 años de Escampolo, dirigido por el herrereño Antonio Angulo, con la colaboración, como cámara, de Francisco Reyes y con la autorización de su director, Francisco Fernández, a quienes agradezco su generosidad por compartir con este podcast ese maravilloso documental que les animo a ver íntegro a través del portal de YouTube. Ahora es momento de escuchar la historia que yo he resumido de la mejor manera posible, porque la duración íntegra de este documental es de 1 hora y media. Lo he resumido en algo más de media hora. Espero que sea del agrado de todos los que lo van a escuchar. La primera obra que se montó y se estrenó fue Enseñar a un sinvergüenza. La obra es Enseñar a un sinvergüenza, que es la ópera prima del grupo teatro, la primera obra que se hizo. Yo había estado ensayándola con una directora, La Pelilla, que todo el mundo la conoce en Herrera, que está en Palma de Mallorca. Intentamos montarla también mucho más atrás, yo era más joven todavía y no pudo ser tampoco. Pues mira, pues empezamos. A mí los compañeros del ayuntamiento me decían: no la vas a montar, es imposible, en Herrera el teatro no cuaja. Yo, bueno, vamos a intentarlo. Yo soy María Ángeles Grande, porque también tenemos a María Ángeles chica, y llevo en el grupo de teatro desde antes de fundarse. Los inicios del grupo teatro nos tenemos que remontar allá por el año 92, aunque la experiencia venían desde los centros educativos, desde los colegios, donde siempre hacíamos teatro y colaborábamos con el colegio, o colaboraba haciendo teatro, porque el 28 de febrero de Andalucía se hacía una gala aquí en la Casa de la Cultura, donde había música, baile, teatro, y los alumnos de 8º curso pues representaban pequeñas obras de teatro. Bueno, pues soy Domingo Muriel, soy miembro del grupo de teatro desde los 16 años hasta hoy, que tengo 48. Soy Juan José Pérez, uno de los fundadores del grupo Escampolo. Muchos años sin asistir, puesto, bueno, nos pasó, bueno, las épocas de que entonces había que trabajar, o otros nos cortó por el tema de la mili, nos cortó un poco la idea, ¿no? Al principio fue alguna obra en el colegio, llamó la atención, se escuchó rumores a través de Paco, desde luego, que era el que, bueno, siempre ha apostado por la cultura y demás, y se escuchaba de que se iba a ser un grupo. Nosotros los inicios eran por mero hobby, nos gustaba, de hecho estábamos siempre juntos, estábamos en la casa de uno
o en la casa de otro, montábamos lo que antiguamente se decía un club de Navidad y estábamos todos ahí, o sea que siempre estábamos juntos. Era lo que era la amistad de antigua, que como yo digo, no la de ahora, sino la antigua, que desde pequeños siempre hemos estado para ir a un lado, para ir a otro, siempre estábamos juntos. Nosotros estábamos en el cole y mi grupo de amigas, que nos gustaba participar en todo, hacíamos todas las temporadas, distintas temporadas en el cole, hacíamos obras de teatro o bailes o lo que hubiera, nosotras estábamos siempre metidas en el ajo. Ya había varios maestros y maestras que hacían teatro con nosotros. Entonces se incorporó y cuando estábamos en octavo hicimos una serie de obras de teatro para la fiesta de fin de curso y demás. Nos picó el gusanillo. Luego a los pocos años intentó engancharnos, pero no había manera, con 14, que hasta ya los 16, 17 años que ya conseguimos montar algo, porque intentamos montar primero Los 80 son nuestros, pero eso no había manera, porque... Que era de un grupo de jóvenes que contaban sus vidas en los años 80, y esa espinita se me ha quedado a mí porque no llegamos nunca a hacerla. Ya sabemos que los chavales con 16 años, 17 que tenían, 15, esas edades, pues ya sabes, en verano, las hormonas rebotan, pegan más en la calle, y la verdad que había muchos jóvenes, pues con todo mucho trabajo que no se montó. Quedábamos y luego no íbamos la mitad. Y ya sobre eso, sobre los 16, 17, ahí 18, el año que yo me fui, aquel verano me iba yo a la facultad, pues conseguimos juntarnos más tiempo y ya montamos a enseñar un sinvergüenza, sin idea de que aquello iba a salir muy bien. Lo hicimos en el parque y a todo el mundo le gustó, todo el mundo se animó y aquello fue como el germen de, bueno, pues vamos a montar un grupo. Mi comienzo fue pues en la obra de... la primera que se hizo fue, digamos, algo ocasional o algo muy puntual. Realmente yo conocía a Paco de otras actividades culturales que se habían hecho aquí previamente en Herrera. Un día coincidí con él. Tengo esa imagen de que se hizo una obra, creo que era Enseñaron Sinvergüenza, que estaba con Matosta, con mi amiga, estábamos sentadas en el parque, en aquella caseta, al aire libre, y estaban haciendo la obra y dijimos, nosotras queremos hacer eso. Sí, es una locura, pero quiero hacerlo, no sé qué. Bueno, pues si lo vas a hacer y necesitas ayuda, pues cuenta conmigo. Mañana a las 7 de la tarde te espero en el parque o te espero en no sé dónde, no me acuerdo dónde era, ¿sabes? A las 7 de la tarde yo llegué, él no, llegaría más tarde evidentemente, pero bueno, tampoco es nada nuevo, y desde entonces pues hasta hoy. Recuerdo que en Enseñar un Sinvergüenza tenía que entrar, teníamos una puerta, literal, una puerta que se montaba en mitad del escenario y un timbre, y yo tenía que tocar timbre para que me abriera Concha, que era el otro personaje, y que me 10 timbres. Y ya Paco casi me mata porque nos quedamos sin presupuesto para timbre. Y me decía, yo no voy más a la ferretería a encargar un timbre, prohibido, dale despacito. Y yo no sé, yo creí que le daba despacito, pero quemé 10 timbres sin exagerarlo, ¿no? Yo entré gracias a mis amigas, María Ángeles, a Concha, Blanca. Sole, Isa, Celeste, y luego del grupo de Domingo, toda su pandilla también. Paquito Trompeta, Joserra, Francis, Mari Carmen Carmona. Casi todos éramos de la misma pandilla. Los que empezamos, luego ya sí fueron agregando, no sé, María Ángeles, La Concha, pero al final éramos todos del mismo curso, menos yo, que yo era un año mayor, suspendí y me quedé atrás y me junté con ellos, pero que al final éramos todos amigos del colegio, compañeros de colegio. Y era como un poco en plan, Paco nos animó, Paco que tiene un don de convicción, y nos animó, y la verdad que mereció la pena. Yo disfrutaba mucho porque para mí era relajarme, era contactar con mis amigas, con mis amigos, era diversión y desconectar de los estudios, en fin, que me gustó mucho representar y pertenecer a este gran grupo de teatro Escámpolo. Éramos muy jóvenes, todos amigos, veníamos aquí, no nos importaba estar para ensayar media hora, 3 horas, porque charlábamos de nuestras cosas y, bueno, lo pasábamos muy bien, pero sobre todo era como se hacía antiguamente.
Para mí, si yo tengo que ponerle una palabra a esos días de ensayo y a esa etapa de mi vida, era felicidad. O sea, fui feliz. Yo recuerdo esos años que con nuestra edad, de adolescentes y demás, estoy hablando de 14 hasta los 20 y tantos, edad en la que te apetece irte a los bares o irte... No, nosotros ni nos lo pensábamos, había que ensayar y nos veníamos a ensayar aquí, pero a ensayar, se ensayaba, nos reíamos mucho, no había conflictos de ningún tipo, nadie quería ser más que nadie, nadie se metía en si tenían un papel protagonista, si no, no teníamos nada. Buscábamos atresos en las casas de las vecinas. Yo montaba la cama de mi abuela para descansar, me llevaba la cama aquí, montábamos aquí la cama, otro traía otro mueble de su casa, o allí rebuscábamos ropa, en fin, todo el atrezo todo lo tenemos allí. Recuerdo un cuadro de un militar con un buen mostacho que nos prestó en la Paricia, que vive en la calle Estepa, y así montábamos los decorados con cosas de uno y de otro. Pilar Cabello Sala, que era la apuntadora, que la metíamos dentro de una concha, y nos hicieron una concha al ayuntamiento de madera y estaba ya metida con su pera para darle la luz y tenés el guión, aparte de los apuntadores, y ahí y así. La verdad que era muy divertido, ¿no? Lo pasábamos muy bien, ¿no? He sido de las poquísimas que no se atrevió a montarse en un escenario, aunque siempre teníamos algo, mi gran amigo Ropero y yo siempre teníamos algo que hacer, sobre todo yo ayudarle a él, que lea MacGyver. No, yo nunca he actuado, soy uno de los pocos componentes que nunca ha actuado, no el único, hay más, afortunadamente, pero soy uno de los pocos. Nunca he actuado, yo siempre me he encargado del montaje, desmontaje, iluminación, música, de las cosas necesarias que no se ven, ¿no? En primera línea, ¿no? Yo era un poco más la del atrezo, la de ayudar en lo que podía, la apuntadora, la de las chivatas, esa chivata memorable. Sí, con un coche íbamos por las calles, por todas las calles de Herrera, un ratito antes de empezar la obra, y íbamos diciendo la obra que se ponía y... Que también ahí pasábamos porque la teníamos que coger la nave del ayuntamiento y siempre nos dejaban el coche más sucio que había allí, no había manera de sentarse. Aquello te metías dentro y estaba lleno de sacos de cemento, era algo horroroso. Y luego... Pues claro, como no teníamos nada grabado, no lo inventábamos nosotros. Íbamos como el afilado por la calle. ¡Teatro! Ahí nosotros pegando berriazos. Pues la chivata era una de las cosas que más a mí más me gustaba. La fundación del grupo se dilató un poco más de lo que nos hubiera gustado en el tiempo. Ahí Paco tuvo que pelear mucho, sobre todo por la burocracia a la hora de constituir el grupo. El ayuntamiento pues nos cita a todos al salón de pleno, a los que habían sido socios fundadores y a los que se habían agregado, y nos hace la propuesta de que, ¿por qué no el grupo de teatro es municipal? Pues, bueno, mira, todos dijeron que sí, que no había ningún problema. Entonces el grupo de teatro es municipal, aunque tenga su independencia, sus estatutos y demás, ¿no? Lo creamos con la palabra escampolo, con M, porque venía del italiano. Ya no voy a hacer un spoiler, voy a dejar que Paco cuente los motivos. A ver quién le ponía el nombre a la criatura, eso ya en el 94, a ver qué nombre le ponemos, qué nombre. Y la hermana de Ropero, Manoli, pues me dice, ¿por qué no le pone escampolo? Yo, ¿y eso qué es? Dice, eso significa algo sencillo, humilde, fue muy diplomática al principio, luego te dice también significa mierda, basura, algo sin valor. Y pues mira, pues le pusimos ese nombre, y ahí arrancamos ya con el nombre de escampolo. Pero en vez de certamen comarcal vamos a darle un nombre a esto. ¿Qué mejor nombre que nuestro literato que tenemos? Desconocido, muy desconocido en aquella época, ahora menos desconocido, y fue pues Martín Arjona. De las obras que más me han marcado fue la de Siempre busqué el amor aunque no me crean. Esa obra fue una obra adelantada a su época, porque es una obra que trata sobre el maltrato, la violencia de género, la violencia vicaria. Quizás sea la obra que más destaca quizás un poco por el hecho que fuese la primera o la obra más dramática que se hizo por entonces. La verdad es que fue
muy bonita de preparar, pero también muy dura, porque nos teníamos que meter en el papel de unos niños maltratados, una mujer maltratada. Estamos hablando del año 99, 98, 99, que eso era entonces como un tema tabú. Y luego, pues, respecto a esa obra, tengo que mandarle un mensaje a María Ángeles Jiménez. En un momento de esto de subidón de adrenalina, yo tenía que pegarle o hacer como que le pegaba. Me dio una aguantada tremenda. Que le metí una aguantada tan grande a la compañera. Yo me quedé sin aire, porque no me lo esperaba. Que hasta los padres que eso luego me riñeron y todo. Al estreno de la obra vino Lidia Falcón, que es la autora de la obra, y la verdad es que fue muy bonito y muy gratificante porque estrenamos la obra a nivel nacional. Y yo tenía que salir desde el público, de un asiento de estos, ¿no? Con una canción de una chirigota que era "Con permiso, buenas tardes", y yo estaba aquí sentada y empecé, me levanté y digo "Con permiso, buenas tardes", y toda la gente "shh", y yo que yo soy la que actuó. Y fue muy curioso. La verdad que esa obra fue buena y tenemos todos muy buenos recuerdos de ella. Creo que funcionó muy bien, porque yo me acuerdo cuando la representamos la primera vez, cómo el público después decía que había llorado, nada más empezar a escuchar la música, escuchar la letra y por supuesto el papelón que hizo María Ángeles, que para quitarse el sombrero. Con permiso, buenas tardes, vengo pa' que me detenga, que cansado voy a sentarme, pues verá, voy a explicarle la historia de un sinvergüenza. Lo quería. Empezamos con un fin de semana de intermeses de los Albert Quintero, que ahí sí había muchas anécdotas, porque ahí estaba Teoro, que cogía la dentadura del abuelo de María Ángeles, que no usaba evidentemente, y esto nos daba porque hacía de viejo, la tiraba al suelo. Era un acto cómico muy bueno, la verdad que nos partíamos de risa, ¿no? Uno de los múltiples pueblos en los que desarrollamos las obras, pues íbamos a hacer Bajarse al Moro. Yo tenía el papel de Antonio Banderas, de policía, y entonces antes de la función pues ya estaba preparado y salí por fuera del recinto y empecé a multar a los coches, empecé a poner multas a los coches. Me vino un hombre todo loco. ¿Qué hace? No pasa nada. Digo, no, su vehículo está mal estacionado y yo tengo que multarlo. Pero tú no sabes quién soy yo. No, ni lo sé, ni me importa. Está mal estacionado, yo tengo que multarlo. Yo seguía con el papel. Y además el hombre me daba bolas y yo seguía. No, tú eres el policía nuevo, ¿no? Yo, sí. Llevo aquí 3 días, de hecho. Es que me habían dicho que ya iba a venir. Pero bueno, la multa se le va a quedar. Pero si yo soy el alcalde, y digo, a mí me da igual que sea el alcalde, yo a usted lo voy a multar. Nada, ya llegó Paco, que sí que lo conocía, y le dio, no, es actor, y bueno, todo quedó en una anécdota graciosa. El Festival de Teatro es uno de los grandes logros de este grupo. Es una de las grandes actividades que se hace a lo largo del año en este pueblo, en actividades culturales, y eso es gracias un poco a la persistencia de los componentes de este grupo, ¿no? De todos. El problema que tenía el festival era el que tienen todas las cosas, el problema económico. Así que, como él también era un poco echado para adelante, dice, venga, que nos vamos, que vamos a hablar con el alcalde. De tal forma que fuimos a hablar con el alcalde, fuimos a hablar con Diputación, y ahí lo que pudimos fue arrancar un compromiso y sacar como una especie de financiación para poder iniciar ese festival de teatro. Que un ayuntamiento creyera en nosotros, eso era una locura, y más pasa el teatro. Sabemos que el teatro siempre es de menos público, ¿no? Un partido de fútbol pues se te llena y tienes allí, y el teatro pues pasaba igual. Y ahora había que educar al público al teatro también, ¿no? Porque claro, cuando tú actúas aquí, por eso se vuelca contigo, todo el mundo viene, pero ahora traes grupos de fuera. Y aquí pues mucha gente no venía, entonces esto es como hay que sembrar una semilla, regarla, cuidarla, cultivarla, y había que cultivar. Y de ahí viene la palabra cultura, de cultivar, ¿no? Éramos jóvenes y entonces ponerte delante del área de cultura en Diputación y delante de un alcalde y decirle, voy a montar un festival nacional de teatro aficionado, pues sí que les costó un poco hasta que arrancó. Les costó creer en nosotros.
Tuvimos buena aceptación, pero como un poco como diciendo, a ver, ¿esto dónde van? Y era esa idea que tenía Paco de poder traer al pueblo y de poder fomentar ese teatro aficionado y traer obras al pueblo, como se ve ahora, que eso es un éxito de él, de su cabeza, de su idea. Chaval, Francis, que tenía un proyecto de fin de carrera y tenía que hacer una película, y Francisca sugirió la idea, Francisca Domínguez. Y gracias a Fran Baena, que fue el director de aquella película, y su equipo, La Pompa Producciones creo que era, tuvimos la oportunidad de grabar esa película. Le pusimos el guión, le pusimos el vestuario, le pusimos los actores, las actrices y para adelante. Y la verdad que la película es un proyecto muy bueno, buena película, es un buen director, porque lo es, y la verdad que quedó muy buena película, la verdad que sí. La experiencia fue bonita, hice de lechero. En la película, pues, cada instante la veo en mi casa porque quería, pues, tú sabes, los nervios de salir una carreta y para allá, pues, cuando salí en la película, pues, me puse de los nervios. No, la primera vez que me subí a una carreta. Que desde el grupo teatro han salido 2 actrices profesionales, que es Rocío y Lola Solís. Yo me voy de Herrera, me voy a vivir a Almería, estoy varios años fuera y eso fue en el 95. Entonces, bueno, estoy poquito y me voy. Y cuando vuelvo, decido que yo quiero estudiar arte dramático. Entonces, hasta ese punto me influyó. Bueno, yo creo que siempre lo he tenido claro. Siempre he tenido claro que me quería dedicar al mundo del teatro y bueno, evidentemente empezar en el grupo fue el comienzo de todo. Pero me marcó, puesto que esa experiencia hizo que yo determinara estudiar una carrera que me hace estar hoy donde estoy, ser la persona que soy en el sentido de mi vivencia, mi experiencia, mi rumbo profesional. Me ha influido, que si no hubiera pasado por el grupo, no sé, igual hubiera tomado otra decisión, seguramente, y mi vida hubiera sido de otro modo, no sabemos cómo. Me acuerdo de hablar con Paco un día y decirle que me gustaría estudiar, no sabía muy bien cómo se llamaba la carrera, pero sabía que quería estudiar arte escénica. Y ya pues Paco me dijo, pues tienes que estudiar arte dramático. Yo soy arqueólogo. Y claro, yo tengo la idea de que la información arqueológica no solamente está en los libros, está en las universidades, en las altas esferas, sino que es a través de la divulgación. Y una manera que llega muy rápido y llega muy efectiva es con el uso del teatro en la arqueología. Porque con la historia sí hemos hecho varias rutas turísticas, varias rutas de la puesta en valor del patrimonio, como fue la primera que hicimos, saliendo desde la parroquia, ¿no?, contando el origen de Herrera, continuando en la Plaza España con una boda de 1700, 1600 y algo, continuando a la Plaza Andalucía, donde hay un monolito que todo el mundo lo ve, no sabe ni lo que es, en homenaje a un veterinario, ¿vale? La Fuente Vieja que tenemos ahí, que es del periodo de Carlos IV, y terminando en la Torre de Pograsa como inicio de la industrialización de Herrera, ¿no?, pues contando la historia de nuestro pueblo, que es muy importante también. Como yo estaba trabajando en las termas romanas de Herrera, pues metimos el teatro en la visita de las termas romanas de Herrera. Y es una idea que ahí pues gustó mucho y demás, y incluso representamos la toma de actas en las termas romanas, yo hice de Tito Livio. En las termas romanas, que hacíamos unos cortitos de romanos, y ese fue mi debut. La verdad es que es muy gratificante, primeramente porque viene gente de fuera, vienen a vernos, vienen niños pequeños y entonces ver cómo están los niños embobados mirándote, la gente atento a lo que está pasando, para mí muy gratificante. Nosotros tenemos intercambios con Portugal, que lo iniciamos hace unos años, que es una experiencia maravillosa, con Penalnovo, con el grupo Teatro Artimaña. Ana, su directora, es una persona que es un encanto. Y ellos, los cordobeses, son los portugueses son muy herrereños y los herrereños muy portugueses. Ellos son de Penalnovo, a unos 45 kilómetros de Portugal. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita, tanto cuando ellos han venido aquí a traer sus obras, como cuando nosotros hemos estado allí, del coloquio, la acogida, y lo mismo hemos hecho aquí con ellos. Un hermanamiento, la verdad que
muy bueno. Mi primera obra fue Mariana Pineda. Mariana Pineda en Cuba. Creo que eso ha sido lo más top que hemos hecho, por lo menos para mí, el hacer una obra de teatro en otro país. Esa fue es que el estreno fue espectacular en un teatro precioso allí en Pinar del Río. Con Cuba, pues yo fui la primera vez en el 2005, invitado por el grupo de dos hermanas, el grupo Teatro Vista Sur. Yo fui en 2005, a mí me impactó mucho la forma como se trabaja la cultura, cómo se hace el teatro, e incluso el teatro amateur, muy bueno, de mucha calidad. Y la verdad que para mí pues me abrió un mundo que de esa experiencia se aprende mucho también, por las suelas aplicas también, ¿no? Y en 2007 pues fuimos la primera vez con el grupo teatro. El viaje a Cuba fue una maravilla, me encantó, el viaje a Cuba me encantó. Pues yo fui una Semana Santa del año 2007 y fue una experiencia muy bonita porque fuimos un montón de gente del grupo y lo pasamos muy bien. Paco nos lo organizó y estuvo genial, me gustó. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro. El viaje a Cuba yo lo recuerdo también con mucha nostalgia. Es verdad que hubo un primer viaje que fue en 2007, si no recuerdo mal, que fuimos unas 20 personas o así, componentes del grupo, pero luego yo también fui una segunda vez, que ya fuimos menos personas. Eso para mí un antes y un después. Yo no había viajado nunca sola, que no fuese en mi matrimonio, con mis hijos. Yo me iba a ir con un grupo de amigos a Cuba. Aquello tuvo prejuicios. La gente muy mala y tu mujer se va sola a Cuba, tú sabes, paraíso sexual allí, ya ve Dios lo que va a ser. Entonces aquello fue como un romper con el que dirán un poco de decir, pues me voy a Cuba porque es una ocasión que se me presenta, que no me voy a ver mejor en esta nunca más en la vida, y porque iba rodeada de amigos y amigas que para mí eran muy importantes. Entonces fue eso, fue una vía de escape, un salir, hacer un viaje a un sitio súper lejos. Yo no me había imaginado nunca que podía haber hecho ese viaje y que fuera a hacer ese viaje, se convirtiera en un viaje tan bonito, tan maravilloso, en donde yo iba a crear un vínculo con un grupo de amigas que hoy en día son mis hermanas. Y ahí me emociono. Fue muy bonito. Yo, por ejemplo, yo no fui al famoso viaje de Cuba, yo no fui, pero yo lo viví desde aquí. Llevamos nuestro equipaje, llevamos equipaje del teatro, que era material para el pueblo cubano, y llevamos también, como actuábamos, llevamos ropa de teatro. Entonces me tocó a mí llevar una maleta que llevaba una pistola, que no era de verdad, pero claro, a la vuelta, un militar cubano, que era así de alto, muy alto, me dijo que la acompañara. Entonces ya todos los compañeros se iban a embarcar y me llevaron ahí a un sótano, que había gente que estaba sacando alcohol, otros tabaco, y yo no tengo nada. Entonces me sacó la pistola y dijeron que eso qué era. Y hasta que se demostró que era una pistola, yo le expliqué 20.000 veces que era un grupo de teatro que servía para una obra, y el tío no había que lo bajara del burro. Y al final vino otro militar, un negrito más alto todavía, y se dio cuenta que era una pistola de mentira. Y entonces ya con eso ya lo pasé un poquito mal, la verdad. Pero ya se pudo solucionar y ya me dejaron embarcar. El compañerismo, ¿no? Cuando ha habido algún problema a la hora de hacer una obra o a X personas se le ha olvidado una línea, cómo salvamos la situación. Así que ese compañerismo estaba también, que también se daba en los viajes. Aparte también, pues bueno, el flotador en momentos más difíciles a nivel personal. Es la base de mi vida porque yo he creado ahí mis amistades más fuertes, digamos. Yo entré con 14 años y no me salió, tengo 40 y para mí es mi refugio cuando esto que está, Dios, necesito un escape, es el teatro,
mis amigos son los amigos del teatro, o sea, tengo más amistades, pero para mí el Escámpolo es amigos, amistad, paz. En Estados Unidos hay gente que pagaría por personas como esta, por recogerlas de la calle, porque originalidad y genialidad ahí ha pasado por el grupo de teatro mucha. Cada uno tiene sus pedras o sus taras, o viene a lo que es esta maravillosa terapia. Los problemas los deberíamos dejar en casa, pero a veces es complicado y nos lo traemos aquí y se nota. Pero yo creo que cuando nos vamos de aquí, después de un ensayo, no voy a decir que somos mejores personas, pero más relajaditos nos vamos. Los cuentacuentos son las actividades que se hacen para el Día del Libro, o a lo mejor hemos ido muchas veces a la Roda también a hacerle cuentos infantiles a los chiquitines, y la verdad que están muy bien porque son muy participativos. A mí me encanta hacer cuentacuentos con los niños, e incluso, por ejemplo, en La Guardia, que estaban haciendo un proyecto de La Guardia del tema de África, pues yo me inventé el cuento entero e incluso llevé un timbal con una canción que me la enseñó una amiga mía de África, Naja, que es de aquí de Herrera, pero es saharaui, y incluso hice una canción así con el timbal. También le llevé arena del desierto de África, del desierto del Sáhara, y no sé, así también le llevé cuentos relacionados, hablamos de la vida de los niños allí, y siempre que me piden un cuentacuentos, pues intento llevarlo con la temática que tenga o La Guardia o el cole. Yo, ante todo, dentro de lo que es el grupo de teatro, me considero cuentacuentos. A mí me encanta hacer cuentacuentos. De hecho, desde recuerdo yo, pues llevaría un par de años en el grupo de teatro. El colegio nos pidió una participación donde teníamos que hacer de Molinos de Viento, que recuerdo que Concha estaba por allí haciendo de Don Quijote y Paco de Sancho Panza. Y hacíamos, una amiga mía, Mari Carmen Granado, y yo hacíamos de Molino. Y oye, que nos picó aquello y nos gustó el gusanillo, y ya te digo, sobre todo a mí, lo que era dedicarme a los niños, me encantó. Es que yo me lo paso mejor que ellos, es que te dan tanto los niños, te dan muchísimo. Llevo pues unos 18 o 19 años participando en los talleres de teatro infantil, que son, eso sí que es enriquecedor, porque te da una satisfacción ver a los niños, que sobre todo las madres te dicen que son niños muy tímidos, niños muy retraídos, y sobre todo se explayan, se desinhiben, y las madres hasta no se creen que su hijo pueda estar ahí arriba en un escenario hablando, y eso te enriquece mucho, te sientes muy bien. Cuando yo he hecho un cuentacuentos me ha gustado escribirlo yo, entonces me encanta disfrazarme, que yo disfruto tanto como ellos, porque está ahí mi parte de niña, y entonces esa faceta me encanta, el trabajar con niños y hacer cuentacuentos y cosas para niños, a mí es una de las cosas que me encanta del teatro. Estamos casi en la recta final de este podcast de hoy, pero antes quiero compartir también con ustedes algunas vivencias de esta trayectoria, de esta historia de Escámpolo, en la que no podían faltar las típicas anécdotas. Por ejemplo, un autobús que no pasa por el puente, o escenarios al aire libre en el que no solamente los actores y las actrices son los verdaderos protagonistas, no, también fueron las ranas. Un autobús grande, de los largos, que a lo mejor a veces íbamos 10 o 15 personas dentro, cargados de muebles, de ropa y de todo, eso sí. Y plantarnos en un pueblo, actuar con tiempo de sobra, y de repente que el autobús no entre por un túnel subterráneo que había que bajar y decida el conductor desviarse y coger una carretera, y que se ha equivocado, que no, que sí, que voy a dar la vuelta. Y se quedó atravesando la carretera. Y tampoco podíamos salir de allí. Claro, no éramos capaces porque las ruedas estaban como en la cuneta, vamos, en las dos cunetas. Y que no se movía el autobús. Primero empezaron a cantar las ranas en mitad de la actuación. Cada vez que queríamos hablar, las ranas empezaban a croar. Cago la leche, las ranas cuando se van a callar. Nos tuvimos que cambiar en la furgoneta de Santi, de la luz, porque aquello era un tablao sin fondo y sin nada.
en mitad de un parque. Y resulta que el escenario era muy alto y ahí le tocaba a Francisca salir al escenario. Había 2 escalones por los que había que subir al escenario. Pero cuando me toca subir, yo no veo los escalones. Porque ponen la silla al lado del escenario. Pongo mi pierna en la silla. Intenta subirse. Claro, la silla tiene 45 centímetros, hasta 1 metro, pues hay una distancia buena. Y ahora la otra, ¿quién subía la otra? Antonio Manuel empujándome en el culo. Para poder subir. Estaba con un ropero en una distancia de la parte de atrás, montado con el sonido y la iluminación allí. De repente estamos actuando y vemos a Francisca de rodillas. ¡Plum! Y pega allí un ceporrazo. Y yo diciendo, ropero, tú estás viendo lo que yo. En aquella obra la estaba viviendo de público, porque no actuaba en ese momento aún en esa obra. Diciendo una frase de Cruce de Sangre. ¡Mátalo, mátalo! Mira. Hasta los mismos actores, todo el público empezó a reírse, tuvieron que parar un momento la obra porque es que fue un momento tan cómico. De hecho, aquí, muchos aunque no se lo crean, vienen grupos de teatro nada más que por el caché. No por lo que le van a dar, sino por el caché que representa actuar en el Festival Martín Arjona. Paco, he comprimido en poco más de media hora esos 90 minutos de vuestro documental 30 años de Escámpolo. Ha sido complicado, no lo voy a negar, pero bueno, lo he hecho de la mejor manera posible para que todos estéis representados. ¿Cómo lo has visto? Bien, yo lo he visto bastante bien. Ya sé que es muy difícil resumir tanto tiempo, tanta información y tanto testimonio en tan poco tiempo. Pero bueno, creo que la esencia, lo fundamental, el mensaje principal que se transmitía desde el documental está logrado y está hecho. Así que felicidades. ¿Qué aporta el teatro a un pueblo? Pongamos que hablo de Herrera. Hombre, pues el teatro aporta cultura. La cultura es muy importante en un pueblo y más para su desarrollo social y cultural, ¿no? Y educativo, porque el teatro enseña, educa y forma. Es fundamental en un pueblo, y más en un pueblo que está alejado más de 120 kilómetros de la capital. Sería muy difícil tener un evento de estas características si no se cuenta con el apoyo fundamental del ayuntamiento, y el apoyo primordial es el público el que hace que este festival siga adelante. Sigue adelante, ya con 28 ediciones, más una que se hizo anterior, que era una experiencia comarcal en sus inicios. De ahí pues surge la idea, porque era muy difícil, finales de los 90, ir a ver teatro a la capital, a Sevilla, muy difícil, ¿no? Costoso, dinero, lo sigue siendo, ¿no? Porque te tienes que trasladar fuera, y si van varios, pues cuesta un dinero, ¿no? Pues si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Exactamente. Entonces pues decidimos una apuesta en esa experiencia comarcal, y luego ya pues le dimos el nombre de Martín Arjona, que es nuestro dramaturgo, nuestro escritor local, que a raíz de darle el nombre teníamos muy poca información sobre Martín Arjona, investigando, y conseguimos bastante información. De hecho, hemos conseguido sus artículos en la revista Blanca para publicarlos también. Se rescató su obra de teatro Cruce de Sangre y 2 novelas, Mi hermana y Madrina de guerra. La verdad que cada vez se va conociendo más sobre este autor, que en aquella época era bastante desconocido. ¿Cómo era aquella frase, Paco, que dijo Federico García Lorca en relación a no cuidar el teatro? Pues más o menos, parafraseándolo, porque ahora mismo no sé exactamente todas las palabras, decía que todo aquel pueblo que tiene un teatro y no lo cuida es un pueblo moribundo, y si lo deja caer es un pueblo muerto. Si la cultura muere,
muere todo, ¿no? El ser humano, también Lorca, cuando inauguraba la biblioteca en Granada, decía el famoso discurso de dame medio pan y un libro. Tan importante es alimentar el estómago, ¿no? El ser humano, como la mente. Ajá. Es primordial. Repítelo, dame medio pan. Medio pan y un libro. Además, medio pan y un libro. Buscar en internet un discurso muy, muy interesante. Cuando se inaugura la biblioteca, creo que fue en Fuente Vaquero. Entramos ahora de lleno en la 28 edición del Festival Nacional de Teatro Amateur Martín Arjona, que concluye, si no me equivoco, el 21 de marzo, según indican los carteles. Siempre puede haber algún contratiempo, pero bueno, esperemos que no. Ya se han representado a día de hoy, de este 1 de febrero, en el que se está ofreciendo hoy este podcast dedicado al grupo Scámpolo, se han representado algunas obras. Paco, ¿qué novedades o aspectos destacarías especialmente de esta edición del festival? Mira, de esta edición han sido muchas solicitudes que ha habido, el poder de convocatoria y sobre todo el acuerdo que se llevó con el Ayuntamiento, con la Consejería de Cultura, con su concejal, con Cristian, que era subir el caché que se daba a los grupos, porque de esa manera dignifica el teatro y dignifica a las personas que hacen teatro. Por lo menos nosotros que no hemos movido fuera, que no te cueste el dinero, ¿no? Pero cuando tú te trasladas de más de 1000 kilómetros de distancia, la verdad que es un dinero y un desembolso importante para un grupo de teatro, porque eso conlleva transporte, conlleva alojamiento, conlleva una serie de gastos que sería muy difícil que esos grupos pudieran llevar esa obra de teatro que a la escena si no cuentan con esa ayuda. Uh-huh. Hay un comentario dentro del documental que yo lo he recogido también porque me ha parecido muy interesante por la sencillez con la que lo ha dicho Antonio Manuel, que dice, aunque haya personas que no lo crean, esto ya lo han escuchado en este podcast, pero yo lo voy a reproducir de nuevo. Dice Antonio Manuel, aunque haya personas que quizás no se lo crean, hay grupos que vienen a Herrera no ya por el premio en sí, que tiene su importancia, no por lo que vayan a aportar económicamente, que es sobre todo por decir, voy a participar en el Festival Nacional de Teatro Martín Arjona. Sí, porque este festival ya tiene una solera, ya 28 años ya, e incluso se estudia en la Escuela Superior de Arte Dramático, en los centros de documentación teatral, tanto el andaluz como el nacional. Nosotros mandamos siempre información y además nos la piden. Y sí sé que de varios alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático se han puesto en contacto con nosotros para interesarse cómo surge el teatro, cómo surge en esta comarca, porque lo estudian como realidad del teatro amateur en el medio rural. Uh-huh. En este podcast también me quiero referir a un momento en el que tanto Rosa Aguilar como por ejemplo a Francis, ellas participan en el grupo de teatro, pero también hacen hincapié en su participación en actividades como son los cuentacuentos. Sí, aparte del festival de teatro, de las obras que montamos a lo largo del año, pues hacemos varias actividades en colaboración con el Ayuntamiento, como son los cuentacuentos, como es dinamizar la biblioteca, como es dinamizar el colegio. Siempre pues estamos dispuestos a echar una mano, y luego cuando nos piden colaboraciones para Cáritas, Manos Unidas o cualquier hermandad, pues la verdad que siempre hemos estado, dentro de que el tiempo nos los ha pedido, disponibles. Te hago esta pregunta también, Paco, porque mi siguiente cuestión o duda es hasta qué punto son importantes los talleres de teatro para niños. Es decir, ¿qué impacto tienen en nuestro pueblo? Mucho, tienen mucho impacto, empezando por el propio niño, ¿no? Que el teatro pues le abre un mundo, porque es una actividad grupal donde tienen que participar unos con otros, y más hoy día con las nuevas tecnologías que tendemos más a individualizarnos. Recuerdo el caso de un niño que dijo, he jugado con niños y el contacto, ¿no? Y eso, ese niño llegó a su casa muy contento, me lo contaba el padre, muy feliz porque había jugado con otros niños. O sea que de 7 años anteriores, pues ese niño pues estaba siempre con su maquinita, con su... sí. Niños incluso retraídos, ¿no? Niños que son más tímidos. Y le abres un mundo porque aprenden a expresarse en público, pierden esa vergüenza que nos da hablar en público, te desinhiben, tienen esa soltura. Y luego también, como tú lees, al leer, pues tienes menos falta de ortografía, te expresas mejor, escribes mejor, le ayuda mucho a su desarrollo personal también. Y yo digo que el teatro nos humaniza, nos hace más humanos porque vives mucha diversidad de personajes, te pones en papel de muchos personajes y a nosotros nos humaniza.
Estamos ya a punto de concluir no solamente esta entrevista, sino también este podcast de hoy. ¿Es necesario seguir haciendo un llamamiento a los herrereños para que acudan como público al teatro, o a estas alturas la asistencia del público ya está garantizada? Hombre, siempre hay que hacer un llamamiento, más que un llamamiento, una invitación, invitarles a venir porque esta es su casa, este es su espacio, este es su festival, su teatro, y que vengan, acudan, asistan y disfruten de la diversidad de obras que presenta el Festival de Teatro cada año. Pues aquí terminamos este programa, como hemos dicho, con todo el contenido que hemos podido recopilar o parte de él en este espacio de hoy, en este podcast, y a ustedes darles las gracias, citarles para una nueva entrega que ya correrá a cargo de otro compañero, de otra compañera de Ferrum Devotio. Un placer, como siempre.